¿Usted sabe quién es Norberto Patarroyo, Andrea? Claro, El Muro. pero claro. El muro, ¿no? Sí, Dice, el muro de Patán. nos escribe, felicitaciones al nuevo ministro de Cultura. De complacencia total en el gremio periodístico ese nombramiento. Bueno, a don Norberto, muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, pero hay mucha gente que no sabe quién es él. Es un periodista que hace un recuento de noticias y del de gremio. todo lo último del gremio de periodistas. Así es, un saludo para él. Bueno, Andrea, ¿cómo así que la banca antiderecho? ¿Usted me puede explicar eso? Es que yo quedo como inquieto. Pues mire, mostremos este trino, por favor, de la representante Jennifer Pedraza, que escribió lo siguiente: alerta, la bancada antiderechos radicó un proyecto de ley para intentar arrebatarnos nuestro derecho al aborto, conquistado por la sentencia de causa justa. Esto es muy preocupante con la actual avanzada conservadora en el Senado. Pero lo que aquí está criticando Jennifer Pedraza se refiere a un proyecto de acto legislativo que presentó la bancada Provida. Ellos dicen, no, somos Provida, no somos antiderechos, pero ha sido objeto de polémica. Los vamos a saludar a los dos. Luis Miguel López, representante de la bancada Provida del Partido Conservador, gracias por estar aquí con nosotros en Sigla W. Lo tengo, pero falta que active. Un saludo muy especial, Juan Pablo, a toda la mesa, a todos los que nos escuchan y a mi querida también colega Jennifer Pedraza, que la veo por acá. Sí, representante Jennifer Pedraza de Dignidad, gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, representante Luis Miguel, un saludo y un abrazo para usted, también Juan Pablo, Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, representante Luis Miguel López, ¿por qué catalogan a su bancada Provida como antiderechos? ¿Qué responde frente a este alerta que lanza su colega? Porque dicen que están intentando prohibir el aborto, un derecho ya avalado por la Corte Constitucional. Pues realmente antes más bien es todo lo contrario, es realmente defiende los derechos de los colombianos y en este caso el derecho a nacer de los colombianos que están en el vientre de las madres, de esos niños que están allí indefensos, que no tienen voz y justamente busca protegerlos a ellos, que tengan derecho. Justo uno de los artículos dice, entonces claro, realmente estamos defendiendo los derechos y el derecho más importante que todos tenemos, el derecho a la vida. ¿Exactamente en qué consiste? Mientras que mostramos ese ABC del proyecto que usted radicó con toda la bancada Provida. Díganos si efectivamente busca prohibir el aborto, busca tumbar lo que ya dijo la Corte o exactamente qué se busca. Claramente lo que buscamos es una Constitución en 3 artículos, artículo 5, artículo 11, artículo 18. En uno, ratificar lo que ya la ciencia ha dicho y nos acompaña, que la vida comienza desde la concepción. En otro artículo, justamente lo que acaba de decir, que quede en la Constitución que no existe el derecho al aborto y que de hecho lo ratifica en una sentencia que acaba de sacar la Corte hace unas semanas, que no existe el derecho al aborto, sino que existe el derecho a la vida. Y adicional, también garantizar la objeción de conciencia de las personas que por sus convicciones personales o por su convicción de la vida pues no están a favor del aborto y que hoy quizás son obligados a realizar, por ejemplo, abortos. Entonces, básicamente son los 3 artículos. La bancada Provida la conforma más de alrededor de 60 congresistas en el Congreso y ahí estamos para defender. Es que además lo hacemos con un referendo donde se recogieron 1.100.000 firmas, un compromiso que adquirimos con 1.100.000 firmas y más del 84% de los colombianos que están en contra, inclusive de la última sentencia que sacó la Corte diciendo que se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas. Pero venga, representante, entendiendo sus argumentos que por supuesto son muy válidos, ¿hasta dónde a través de esto sí se termina restringiendo un derecho para aquellos que sí quieren, o aquellas, porque esto es un tema de mujeres sobre todo, para aquellas que sí quieren practicarse un aborto y que sí quieren tener opciones, sobre todo con la supervisión médica, con el acompañamiento debido, para que su vida no esté en riesgo en caso de querer suspender un embarazo? ¿Ustedes no le están arrebatando ese derecho a mujeres que ya consideraban esto una realidad y que no se le estaba imponiendo a nadie? Porque finalmente, si una mujer no se quiere practicar un aborto, nadie la obliga. En cambio, ustedes ahora al hacer esto sí van a obligar a mujeres que se quieren practicar un aborto a ir a un antro, escondido, a oscuras, a poner en riesgo su vida, porque le quitaron algo que ya se consideraba un derecho adquirido. Juan Pablo, mira, la verdad es que
nosotros que hemos caminado en este trabajo pro vida, inclusive con organizaciones pro vida que acompañan a las mamás, uno lo que ve es que hay muchas mujeres que más bien que necesitan ese apoyo, que de hecho yo creo que lo último que buscaría una madre es abortar, solo que hoy lo único que le ofrecen es el aborto. Esa es la realidad y eso es lo que está pasando hoy en nuestro país, en las clínicas que hacen abortos. Y antes más bien lo que queremos es abrir el debate, un debate en el que la mayoría de los colombianos no estamos a favor del aborto, un debate en el que donde debemos apoyar a las madres, un debate donde dónde queda el derecho de los bebés por nacer, de esos niños, esas niñas que están allí por nacer, y entonces es que todos estuvimos ahí en el vientre de nuestra madre, y miren, estamos acá, ¿cómo no defender el derecho a la vida de los colombianos? Y entre otras cosas, obviamente este es un cambio de constitución, pero habrá que tener una nueva ley que reglamente este proyecto de acto legislativo, y eso es lo que queremos, hablar de vida, hablar y traer el debate, porque es que hoy Colombia sigue indignada con lo que pasó el año pasado con esa sentencia de la Corte. Y sí, el Congreso está llamado también a legislar en esta materia, entonces tenemos que hacerlo. Sí, y por eso representante. radicamos este proyecto de ley. Sí, representante, sin embargo, pues es impreciso decir que lo último que una mujer quiere es abortar porque pues usted no está en la cabeza de todas las mujeres para saber si ellas quieren ser madres o no. La pregunta que le quiero hacer es si en el proyecto que ustedes están presentando se establece algo en materia penal. ¿Qué le pasa penalmente o qué le pasaría penalmente a una mujer si se está pensando en prohibir el aborto, a una mujer que haga un procedimiento de estos y sea, digamos, descubierta? O... Pero venga, Paola, representante, mire, yo tengo que hacer una pausa informativa. Sé que usted está ocupado, que tiene una reunión a la 1 de la tarde. Nos da 5 minuticos más, hago mi pausa informativa y le responde a Paola para que podamos cerrar el tema. ¿Le parece? Adelante, Listo, Juan Pablo. muchas gracias. Es el representante Luis Miguel López. Enseguida vamos a hablar con Jennifer Pedraza y después sigue la W. Bueno, con mucho más. Estará el abogado que denuncia a la fiscal de Hierro. La orden de detención contra María Fernanda Cabal se cayó. Bueno, todo esto en segundos. Sigue la W en digital. Hola Camila, muchas gracias. Estamos de regreso. Gracias también a los representantes a la Cámara, Jennifer Pedraza y Luis Miguel López, que nos esperan unos minuticos más para que continuemos esta discusión. Ya vamos a saludar a la representante porque yo quiero que ella nos hable de la bancada antiderechos. A mí eso me preocupa, yo insisto, o sea, me parecería absurdo que unos congresistas estén dedicados a robarle derechos a los colombianos y que sean bancada, peor aún. Pero Paola, volvamos a la pregunta que usted le estaba planteando al representante López antes de la pausa. Sí, Juan Pablo, representante, le estaba preguntando yo si en el proyecto de ley que usted radicó, que ustedes radican, la bancada provida del Congreso de la República, pues se establece algún castigo en materia penal para las mujeres que se realizan un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, o bueno, de interrupción del embarazo. Mire, no establece ningún castigo, ni mucho menos es el objetivo. A nosotros, a los provida, nos han catalogado, es que nosotros queremos meter a las cárceles a las mamás que abortan. No es el objetivo, ni lo buscaremos nunca, porque ese no es nuestro objetivo. Es defender la vida del que viene por nacer. Sabemos las dificultades que tienen unas mamás pensando en esto, y el objetivo es poder acompañarlas. Y miren, es que es una reflexión muy grande que tenemos que hacer como país. A nosotros nos vendieron 3 causales, supuestamente, en el 2006, en materia de aborto, pero realmente más del 90% de los abortos que están haciendo en el país hoy se hacen por una causal que se llama llanto fácil. Es decir, una madre simplemente por no querer o porque está llorando, porque está en depresión, ya puede abortar. Y eso no es lo que los colombianos quieren. Y miren, abortos después de 6 meses, después de 6 meses por las 3 causales que hay, ahora 6 meses por cualquier causal. Entonces, ¿realmente hasta dónde vamos a llegar? ¿Y qué pasa con los derechos de los bebés por nacer? Y es que sienten dolor, les late su corazón. A los 6 meses es que es una tortura lo que está sucediendo con estos bebés. Entonces sí, como país tenemos que reflexionar ante esto, y el Congreso tiene que asumir de una vez por todas esa realidad y claro, defender a los colombianos por nacer y defender la vida desde la concepción. Queremos escuchar también a la representante Jennifer Pedraza del Movimiento Dignidad. Representante, bueno, explíquenos usted por qué llama a esta bancada antiderechos y qué le refuta a su colega. Bueno, Andrea, lo primero que quiero plantear es que todas las afirmaciones que voy a hacer son sobre la base de lo que se conoce públicamente del proyecto, dado que fue radicado el día de ayer. Entonces, pues habrá que detallarlo pues con todo el juicio del caso.
En lo que plantea este proyecto de ley, este proyecto de acto legislativo es bien regresivo para los derechos que hemos conquistado las mujeres, por eso le llamo y le llamamos desde el movimiento feminista la bancada antiderechos, porque se han opuesto especialmente al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Lo que el representante Luis Miguel le parece solo llanto, solo depresión, realmente es la voluntad libre de las mujeres de convertirnos en madres. Y me parece muy crítico que este proyecto de ley provenga del mismo sector que se ha opuesto desde el principio al proyecto de ley para garantizar educación sexual de manera integral en los colegios, sin ningún tipo de intermediación ni de sesgo, sino que exista efectivamente un programa públicamente definido de educación sexual. Lo que siempre hemos venido exigiendo nosotras las mujeres ha sido que exista educación sexual de manera clara para que nosotras podamos decidir, disfrutar, que exista acceso integral a los métodos anticonceptivos y por supuesto nuestro derecho a decidir libremente si ser madres o no serlo. Este proyecto de ley que se plantea es, digamos que desconoce el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional en la sentencia C055, que fue la que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Incluso creo yo que podría tener efectos regresivos en términos de la sentencia C355, que fue la que reconoció las tres causales que existían previamente para que el aborto fuese legal, porque al reconocer la vida desde el principio, sin duda alguna habría una regresividad en términos de lo que la Corte Constitucional ha señalado como la protección de los derechos de las mujeres. Yo quisiera refutar algunos datos. En la última encuesta de Polimétrica de junio de 2023, el 67% de los colombianos y de las colombianas está de acuerdo con una interrupción voluntaria del embarazo libre. 7 de cada 10 personas creyentes aprueba el aborto en determinados casos. O sea, yo creo que aquí lo que está pasando es que hay unas personas que tienen todo el derecho de tener una concepción individual de la vida, de la familia, por supuesto, pero a lo que no tienen el derecho es hacer que el resto de las personas tengan que orientarse por esa misma creencia que no necesariamente se comparte. En ese sentido, yo creo que este proyecto de ley puede no tener futuro en términos legales, porque sin duda alguna la Corte Constitucional seguramente lo va a tumbar, pero aún así creo que es increíble que todos los derechos de las mujeres estén constantemente en debate, estén constantemente en discusión. Todo el tiempo tenemos que estar a la defensiva, resguardando lo que hemos venido conquistando en los últimos años, que es, de lo que estamos hablando es de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por eso le llamo bancada antiderechos. Representante, usted aquí enciende una alarma que no es menor, y yo quiero también ahorita contrastarlo con Luis Miguel López, pero en este proyecto, según la forma como está redactado y como quedaría entonces la norma, en el caso de, voy a poner un ejemplo cualquiera, una mujer abusada sexualmente, ¿no podría abortar? ¿Pregunta para mí o para el representante? Arranque usted y luego le hago la misma pregunta al representante López. Bueno, mi interpretación es que esto podría ser tan regresivo que incluso podría ir en contra de las tres causales que existían desde antes. Estamos hablando de cuando una mujer ha sido víctima de acceso carnal violento, o cuando una mujer está en riesgo su vida o la vida del feto también, o cuando los efectos del embarazo sobre la vida de la mujer son muy críticos. Incluso estos tres casos pues habilitan la posibilidad de que la mujer aborte. Al reconocer el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y modificar en ese sentido el artículo 11, pues el artículo 11 de la Constitución dice, oigan, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, pues creo yo que estaría en tensión ese derecho de la mujer, incluso en estos tres casos. Por eso es un proyecto realmente regresivo, pero pues a mí no me sorprende, porque en el país varios sectores políticos ya han planteado que ni siquiera en esas tres causales están de acuerdo con que las mujeres podamos elegir si ser madres. Incluso ha habido activismo, Juan Pablo, en contra del uso del preservativo, señalando que utilizar condón también sería una especie de aborto indirecto. Por eso es que acá estamos en una discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos, y especialmente de las mujeres. Representante Luis Miguel López, exactamente la misma pregunta. A una mujer la abusan, la violan, queda embarazada del violador. Con este proyecto de ley, a ella la obligan a tener el bebé, porque no habrá forma de que suspenda el embarazo, de que se practique un procedimiento para ponerle término al embarazo de un violador. Juan Pablo, mire, este es un proyecto de acto legislativo que cambia la Constitución. Efectivamente empieza a reconocer los derechos de los bebés desde la concepción, y a partir de este proyecto de acto legislativo tiene que nacer un proyecto de ley que reglamente
el mismo. Y en ese ya específicamente se tocarán el tema de la casuística. Obviamente busca proteger la vida desde la concepción, sin ninguna excepción, por supuesto, pero luego se reglamentará y ya entrará el debate de, por ejemplo, qué pasará en ese caso, qué pasará cuando está en riesgo la vida de la madre, qué pasará en este caso también, pues cuando haya pues el aborto genésico que se dice o hay una malformación, que lamentamos profundamente eso, que por ejemplo todos conocemos niños Down aquí que son adorables y que por simplemente ser un niño Down lo estén abortando hoy también. O sea, lo estén matando en el vientre a los 6 meses, por ejemplo, o antes o después. Esa es la realidad que queremos traer el debate, Juan Pablo, porque efectivamente pero representante, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué pasa con el derecho de los bebés por nacer? Representante, pero quedémonos con lo que usted está presentando, lo que está presentando la bancada Provida o bancada antiderechos, como dice Jennifer Pedraza. Porque ustedes no están presentando la reglamentación. Ustedes están presentando lo que va a quedar como una reforma en donde a una mujer abusada la obligan a tener el bebé. El proyecto que ustedes están presentando jamás reglamenta esas causales excepcionales, ¿o sí? Juan Pablo, justo por eso te digo, o sea, esto es, luego de un cambio en la Constitución, tendrá que haber un proyecto de ley que reglamente. Ya, ¿cuánto tiempo llevan en el Congreso tratando de reglamentar la eutanasia y no lo han hecho, representante? El mismo aborto, ¿cuánto tiempo llevan ustedes pendientes de reglamentarlo y no lo han hecho? Entonces ahora, primero van a coger a que las mujeres abusadas tengan todos los hijos de sus violadores y el resto sí, que lo reglamenten los que vengan, dentro de 10 años, dentro de 20 o nunca. Juan Pablo, vamos a hacer la tarea y por eso es que queremos abrir el debate. Qué bueno hablar de eso, miren. O sea, es que una mujer que ha pasado por esto, y nosotros hemos debatido siempre, es que una mujer no tiene que pasar por esto. E inclusive nos identificamos en eso, Jennifer Pedraza, porque luchamos contra este mal que tiene el país, defendiendo a las mujeres, porque finalmente ahí el problema más grande es el abuso. Es que eso no puede suceder en el país, Juan Pablo. Y luego el bebé, claro, entramos en un debate de un bebé que tiene vida, que está en el vientre de una mamá, y entonces, ¿cómo hacemos para cuidar esa vida y cómo, por ejemplo, darle una adopción? Claro, ese será el debate que daremos posteriormente en una reglamentación. Pero aquí lo primero es que hay que reconocerle los derechos a los bebés por nacer, porque hoy parece que no fueran absolutamente nada. Y todos fuimos unos bebés en el vientre, Juan Pablo. Todos fuimos unos bebés en el vientre. Si a mí me hubieran abortado, no estaría acá. Y entonces, ¿qué pasa con los niños que están ahí? Otros toman decisiones por ellos y no hay nadie que los defienda. Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que vamos a hacer del Congreso de la República y es el debate que queremos abrir y vamos adelante como bancada Provida y como congresista daré mi vida y daré todo lo que pueda hacer y todo mi esfuerzo para lograr ese objetivo, defender a los niños por nacer. ¿Sabe una cosa, Andrea? A mí pues siempre me sorprende cuando en medio de estos debates pues surge ese razonamiento de si a mí me hubieran abortado, ¿a usted le gustaría que lo hubieran abortado? Porque pues es una pregunta que en términos lógicos pues resulta muy difícil de contestar en positivo. Sin embargo, y solamente como para el registro, ¿sabe qué, representante López? Si a mí me hubieran abortado, tal vez sería más feliz, porque no estaré viviendo en este mundo que es una desgracia para la mayoría. Para la mayoría. Andrea. El debate va a ser bastante álgido y quiero regresar con la representante Jennifer Pedraza para preguntarle, porque hay muchas personas que dicen, venga, usted no puede catalogar de antiderechos a la bancada Provida. ¿Usted qué dice a quienes también le reclaman porque están vulnerando esa posibilidad de tener una voz en el Congreso, a quienes defienden esta manera de pensar? ¿Qué le responde? No, yo creo que tienen todo el derecho de expresar sus ideas. A mí me parece que en debate democrático es muy importante tener esa posibilidad de discutir estas posiciones que sé que siguen siendo, digamos, significativas en la opinión pública colombiana. De hecho, yo pues tengo una relación muy respetuosa con el representante Luis Miguel, con varios de mis colegas con los que tenemos constantemente estos debates, así que en ningún momento yo quiero decir que estas expresiones no puedan verse en el Congreso. Yo sé que el Congreso refleja todas las opiniones que tenemos en Colombia y en ese sentido, pues yo creo que están en todo el derecho de plantear las iniciativas, pero también nosotros estamos en el derecho de decir, esta es una iniciativa en contra de nuestros derechos. Y entonces, pues como que creo que ese es un debate, pues, en el que yo siempre he planteado un respeto a estas ideas para dar esta discusión.
Quería referirme a unos datos, si me permites, Andrea. Solamente en 1.5% de los casos de interrupción voluntaria del embarazo ocurren después de las 24 semanas y estos casos se demoran tanto es precisamente por las barreras institucionales que se le imponen a las mujeres que buscan acceder a este derecho. Que no, que vaya y pida el permiso de no sé quiéncito, así eso sea absolutamente ilegal, que no, que demuestre que usted sí fue súper mega violada, muéstreme la sanción, muéstreme la fiscalía, muéstreme la denuncia, muéstreme no sé qué. Todo ese tipo de barreras para la interrupción voluntaria del embarazo son las que terminan haciendo que este diminuto porcentaje del 1.5% de los abortos terminen llegando a la semana 24. Por eso, la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto no solamente lo despenaliza, sino que exige que se implemente una política pública en donde, por un lado, se protege el derecho de los profesionales de la salud que por objeción de conciencia no quieran digamos, atender una interrupción voluntaria de un embarazo, por supuesto que están en su derecho, pero fundamentalmente se protege el derecho de las mujeres a que el sistema de salud colombiano resuelva este asunto, porque queramos o no, estamos de acuerdo o no, el aborto es una realidad en Colombia, y si sigue siendo penalizado socialmente o jurídicamente, las mujeres van a seguir abortando en lugares clandestinos en donde ponen en riesgo sus vidas, además en un país absolutamente violento contra nosotras, que ni siquiera nos deja, ni siquiera nos garantiza educación sexual, ni métodos anticonceptivos, y en donde la violencia contra nosotras está tan normalizada. Creo que lo mínimo debería ser que eligiéramos libremente si queremos ser madres o no. Entonces, por eso es que creo que esto es una alerta importante y valdría muchísimo la pena pues que también el movimiento de mujeres estuviera pues activo en esta discusión, porque al final, pase o no esta iniciativa, yo creo que lo que nos estamos disputando es la meta de la despenalización social de la interrupción voluntaria del embarazo. Está despenalizado hoy legalmente, pero cada vez que una mujer dice, oigan, tal vez estoy pensando abortar, criminal, no sé qué, cuando realmente estamos hablando de una decisión que debería ser, o sea, la maternidad debe ser deseada, no es un proceso cualquiera, las mujeres dejamos nuestro calcio, nuestra vida, en parte, cada vez que tenemos un hijo o una hija, y en ese sentido, pues así debemos verlo y ojalá siempre pueda ser una decisión libre y deseada. Pues representante Luis Miguel López, gracias por acompañarnos y esto es el abreboca de lo que viene en el Congreso, así que estaremos pendientes de esta álgida discusión. Gracias. Andrea, muchas gracias. Jennifer, un abrazo. Sí, ahí estaremos en el Congreso dando el debate. Sí, muy lamentable, ese 1.5% significa más de 3.000 bebés que han muerto después de las 24 semanas, después de los 6 meses. Así es, y es un tema horrible. Esperamos que ninguna mujer tenga que pasar por esto nuevamente. Dios los bendiga y muchas gracias. Y gracias, representante Jennifer Hasta luego, Pedraza. mil gracias, que estén muy bien. Hasta luego, representante Luis Miguel. Chao, representantes, muchas gracias. Dice Jimena López, esas palabras de ustedes, que Juan Pablo sería más feliz si no hubiera nacido. ¿Cuánto dolor debe sentir su mamá? No, ¿sabe qué es lo bueno? Que yo esto lo he hablado con ella. Porque, quiérase o no, la vida es una imposición. Ni usted ni yo deseó estar acá. Ni usted ni yo elegimos estar acá. Eligieron por nosotros. Bueno, para quienes eligieron. Porque hay otros que son accidentes y sin embargo están acá. O hay unas discusiones, bueno, eso se trata, ¿no? También lo que va a pasar en el Congreso, metafísicas que dicen que sí, se eligió y demás, pero es bien interesante. Es que por eso el tema religioso va muy mezclado a esta discusión. Y por supuesto que las perspectivas religiosas son absolutamente respetables, creo yo. Pero por eso le hacía la pregunta yo al representante sobre los límites. Porque es que la Corte Constitucional haya dicho que las mujeres pueden abortar no significa que todas las mujeres están obligadas a abortar. Todo lo contrario. La mujer que quiere lo puede hacer. La mujer que no, puede no hacerlo. Es casi como la misma discusión de la, no sé, del matrimonio de parejas del mismo sexo. Que exista el matrimonio de parejas del mismo sexo no significa que entonces ahora todos los hombres y todas las mujeres se tienen que casar entre ellos. Pero cuando uno le mete una visión religiosa a un tema de política pública, pues entramos en un escenario de ¿qué queremos? ¿Una teocracia o una democracia?